Hola a todos y todas. Mi equipo de trabajo está conformado por Flor Nidia Pinilla Aguilar, Pedronel Rodríguez y quien les habla, Osiris Rivas Berrío. Bienvenidos a este espacio del podcast del análisis del control político que ejerce el Congreso. Hoy vamos a conversar sobre un tema clave para el país, el debate de la Comisión Séptima del Congreso de la República a varios ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y el ministro de Salud, el 21 de agosto del 2025, para responder sobre la reforma a la salud y la viabilidad fiscal y el aval fiscal de esta. Este debate como mecanismo sirvió para visibilizar la crisis y abrir la discusión pública, pero se quedó corto en ofrecer soluciones reales o en ejercer un control eficaz que obligara al gobierno a presentar salidas claras y viables verdaderas. Uno de los objetivos del debate del control político de la Comisión Séptima a la reforma a la salud y la viabilidad fiscal de esta, atender la atención primaria en salud de mediana y alta complejidad, es decir, que en la salud también llegue a las zonas rurales con la atención, cerrar esas brechas urbanas y rurales en el acceso de prevención y atención en salud y evitar que sigan apropiando los recursos de la salud. Es importante esta pronunciación a la reforma a la salud, porque eso depende de cómo los colombianos vamos a recibir la atención médica en el futuro. La salud es un derecho fundamental y no se trata solo de cambiar leyes o instituciones, sino también garantizar que realmente tengamos un sistema que funcione mejor que el actual, con acceso, calidad y sin tantas barreras. Por eso el debate en el Congreso y en la sociedad es clave. Se analizan ventajas y riesgos y se evita que se tomen decisiones improvisadas que terminen afectando a millones de personas. Por otra parte, una cosa es lo que se quiere hacer y otra es lo que realmente se puede hacer. Ahí entra la viabilidad fiscal. El sistema de salud se financia con recursos públicos que no son infinitos y cualquier cambio que se proponga, más hospitales, más cobertura, nuevas instituciones, necesita dinero para sostenerse. Año tras año, si no se aseguran estos recursos, la reforma puede colapsar y terminar siendo peor que lo que tenemos en la actualidad. El debate permite que la reforma sea clara, justa, realista y la viabilidad fiscal asegura que lo prometido no se quede en el papel, sino que cumpla en la vida real, cuidando tanto el derecho a la salud de la gente como la estabilidad financiera del país. ¿Qué está pasando con la salud en estos momentos? El sistema de salud está en una crisis estructural y financiera, deudas crecientes con la red pública y privada, déficit en las EPS, problemas en corrupción. Se encontraron 327 casos revelados en el 2024 y dificultades de cobertura y atención. Aunque el gobierno impulsa la reforma a la salud, varios congresistas y el ministro de Hacienda señalaron que no había claridad sobre las fuentes de financiación ni la sostenibilidad fiscal. Se advierte que la reforma puede aprobarse en papel, pero sin recursos suficientes para garantizar su implementación real. La citación fue realizada en la Comisión Séptima del Senado. ¿Qué busca con esta citación? El objetivo de la citación era que los ministros de Salud y de Hacienda y las entidades del sector de salud rindieran un informe presupuestal sobre la vigencia del 2025, explicando la ejecución de los recursos y presentaran sus observaciones al proyecto Ley 102 del 2025, Presupuesto General de la Nación 2026. En particular, se busca aclarar las dudas sobre el impacto fiscal de la reforma, la viabilidad financiera y la sostenibilidad del sistema. Buen análisis. La posición del gobierno sobre el debate del marco fiscal a mediano plazo de la reforma a la salud encabeza el Ministerio de Hacienda
y el Ministerio de Salud entregó el concepto sobre impacto fiscal que tendría la reforma a la salud en las finanzas públicas en la Comisión Séptima. De acuerdo con el documento entregado al Congreso de la República, según los representantes, este nuevo modelo del sistema de salud costaría por lo menos 100 billones, que equivale a 5,7% del Producto Interno Bruto anualmente, e irá creciendo, e irá incrementándose con el pasar de los años, llegando en el 2034 a 163,8 billones, que equivale al 7,1% del Producto Interno Bruto. Colombia recibió más de 2.000 millones en remesas en los primeros meses del 2025. El ministro de Hacienda y Crédito Público emite concepto aprobatorio al proyecto de la ley. Asimismo, sostiene que los recursos del sistema provengan de cotizaciones, aportes del Gobierno Nacional, del Sistema General de Participaciones para la Salud y otras fuentes territoriales. Además, se suman dos nuevas fuentes de financiamiento: el recaudo de los impuestos saludables y el 0,5 del IVA social, que representarán cerca de 5,2 billones adicionales por año. En total, el sistema contará con ingresos de 101,2 billones en el 2025, lo que dejaría un saldo positivo de 292.000 millones para este primer año. Para el 2034, los ingresos llegarán a 176,5 billones, dejando un saldo de más de 12,6 billones, principalmente destinados al gasto de los mayores rubros de gastos serán los de atención primaria en salud, que demandan más de 19 billones en el 2026, y la atención de mediana y alta complejidad, que costará 74,2 billones en el mismo año. Otros componentes concluyen el fortalecimiento de la red pública, prestaciones económicas, becas, licencias de maternidad, pero no cotizantes, atención a migrantes y saneamiento de los pasivos hospitalarios. Por otra parte, el presidente de la Comisión del Senado, Miguel Ángel Pinto, señaló que se terminó un debate que tenían pendiente con el tema del aval fiscal con los ministros de Hacienda y el ministro de Salud, y quedan muchos interrogantes por resolver, como las fuentes de financiación y el costo de la reforma a la salud, y si está incluido en el presupuesto que está discutiendo el Congreso de la República para el 2026. Por su parte, la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, ratificó no estar convencida de las explicaciones del ministro de Hacienda frente a la sostenibilidad financiera de la reforma. No hubo respuesta frente a las preguntas que ella hizo sobre el último aval fiscal presentado por el gobierno el 20 de agosto. El ministro de Hacienda hizo algunas aclaraciones diciendo que la reforma a la salud está financiada por el presupuesto que se va a aprobar para el 2026, pero no fue suficiente. Continuando con las apreciaciones de la senadora Andrade, en este momento no hay una sostenibilidad financiera real, demostrando por el Gobierno Nacional para el Sostenimiento de la Salud, donde expuso sobre los 2 años del marco fiscal mediano plazo que interrogante, porque los recursos de los años 2026 y 2027 son estáticos, mientras que los otros años sostienen un incremento porcentual progresivo. Según los exponentes, el documento firmado por la vicepresidenta María Fernanda Valdés no utiliza los términos aval fiscal ni concepto favorable, aunque cumple con la función de certificar la compatibilidad de los costos de la reforma en el marco fiscal a mediano plazo. Se basa en estimaciones de costos a partir del 2025 con proyecciones para el 2033, donde el costo total superará los 143 billones de pesos.
Implicaciones fiscales. La aprobación del aval fiscal indica que los costos pueden ser incorporados en el marco fiscal, siempre que el CONFIS apruebe recortes en gastos de otros rubros del presupuesto nacional. Sin embargo, no se especifican los recortes necesarios ni detalles sobre cómo se financiará exactamente la reforma. Costos estimados. Para el 2025, el costo del proyecto es de más de 105 billones de pesos. Para el 2033 excederá los 143 billones. Se concluye que estos costos son compatibles con la política fiscal del mediano plazo, pero requiere información adicional, especialmente en gastos de personal y atención especializada. Componentes de la reforma. Según la reforma, la prestación de los servicios será a través de redes integrales de servicios de salud coordinadas por gestores y entidades territoriales. Se contempla un nivel primario, equipos territoriales en nivel complementario, instituciones de mediana y alta complejidad. La infraestructura aún está por definirse y los costos dependerán de los recursos y las regulaciones futuras. Administraciones y sistemas. Además, se dice que el ADRES será responsable del recaudo y la administración de los recursos del sistema. Además de gestionar la auditoría y el seguimiento, se implementará un sistema público unificado compatible de la información en salud para mejorar la transparencia y el acceso en línea. Representantes como Marta Alfonso y Alfredo Mondragón consideran que el costo es asumible y justificable y que la reforma fortalecerá el sistema de salud, según ellos, sin afectarla significativamente en el presupuesto del Estado. Sectores de investigadores incluyen al doctor Andrés Vecino y al doctor Alejandro Gaviria, critican la falta de respaldo técnico y la insuficiencia en la información presentada. El doctor Gaviria considera que la reforma podrá generar un desfinanciamiento en medicamentos y tratamientos y que el documento no cumple con los requisitos legales y técnicos necesarios, además de subestimar los costos asociados. Discusión crítica. El compromiso de presentar a la reforma con aval fiscal y de incluirla en el presupuesto ya es claro y evidencia una voluntad firme de avanzar. También lo es la estimación de los recursos y la proyección de aumento del gasto para el 2026, lo que queda una medida cuantitativa correcta. No todo está resuelto ni detallado. Las áreas de ambigüedad, particularmente sobre los costos específicos, su distribución territorial y la dependencia de que se cumplan criterios supuestos macroeconómicos, indican que los compromisos tienen condiciones. La política es compleja. Los actores legislativos tienen poder para modificar o exigir garantías adicionales, lo que podría desdibujar o retrasar los compromisos. Algunos compromisos son más promesas que ejecución comprobada hasta ahora. Por ejemplo, que los recursos presupuestados fluyan efectivamente, que las instituciones estén preparadas, que los mecanismos nuevos funcionen como lo previsto. El debate no fue solo un show, sino hubo compromisos reales, como la inclusión de la reforma en el presupuesto al aval fiscal, garantizando las fuentes de los recursos para el marco fiscal a mediano plazo. Y la discusión al diálogo, sin embargo, también hubo un componente político de dilación, con evasión de los detalles concretos, los compromisos en garantizar los recursos, la sostenibilidad para los 10 años. También el debate queda muchas dudas para los congresistas ponentes de las observaciones expuestas en el marco fiscal a mediano plazo. A continuación damos las conclusiones del debate del control político. En el debate pudimos concluir que la comisión busca establecer el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo,
como política nacional obligatoria, dirigir el sistema hacia la prevención y la atención primaria, más que solo a sanar. Primero, fortalecimiento de la atención primaria en salud, modelo preventivo, prescriptivo y resolutivo. Se sigue insistiendo fuertemente en que la reforma y el decreto 858 del 2025 adopten un modelo centrado en prevención con el mayor peso y atención territorial, salud pública y en acciones del primer nivel como es el Centro de Atención Primaria en Salud. Segundo, también busca la existencia de EPS y rol de aseguramiento. A pesar de las críticas y propuestas de transformación, las entidades promotoras de salud no han sido eliminadas completamente, siguen existiendo y manteniendo la responsabilidad de administración del riesgo, aunque con cambios importantes en su funcionamiento. Tercero, también busca un enfoque territorial, participación social. Se mantiene la idea de que el sistema debe adaptarse a las realidades territoriales, sus regiones funcionales, red de investigación transaccional en salud y que la comunidad, las entidades territoriales y los prestadores participen más activamente en este sector. Cuarto, financiamiento mediante varios rubros estatales. Que el nuevo modelo se financie con recursos del aseguramiento, la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, del Presupuesto General de la Nación y el Sistema General de Participaciones. El gobierno emitió el decreto 0858 del 2025, que incorpora muchos de los puntos de la reforma a la salud presentada al Congreso, pero lo hace vía decreto. Esto ha generado críticas porque algunos consideran que ciertos cambios requieren ley y no decreto. Quinto, transformación funcional de EPS, eliminación de intermediación. El decreto reduce el papel de intermediación de la EPS, proponiendo que los recursos puedan girarse directamente a las instituciones prestadoras de salud. Es decir, cambiar el asegurador para que su rol sea más de gestora, de aseguramiento y financiamiento, menos intermediario entre usuario y prestadores. Sexto, nuevas subregiones funcionales y redes integradas territoriales. Se define un esquema territorial más delimitado, con subregiones funcionales para organizar el aseguramiento, la prestación del servicio y la implementación del modelo preventivo. Las EPS deberán funcionar en estas subregiones. Séptimo, la reforma de la salud busca también centro de atención primaria, un centro de atención primaria como base territorial, el cual las IPS que formen parte del nivel primario en las redes integrales e integradas territoriales de salud deberán organizarse funcionalmente como centro de atención primaria en salud con funciones definidas en primer contacto, longitudinalidad, integralidad. Octavo, también busca la actualización normativa y sustitución de derechos anteriores. Con el decreto sustituye la parte pertinente del decreto 780 del 2016 y el decreto 1599 del 2022 para incorporar el nuevo modelo. Y aquí nos hacemos unas preguntas. ¿Qué tan efectivas fueron en términos de transparencia y control político esta reforma, este debate? El Congreso y las comisiones respectivas de la séptima han pedido que entes de control como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo vigilen los riesgos relacionados con la reforma a la salud. Décimo, la siguiente pregunta. ¿Sirven las citaciones para fortalecer la democracia o faltan
contundencia en sus resultados? La reforma al sistema de salud es un tema central. Se ha debatido ampliamente, incluyendo precaución explícita por la financiación y la sostenibilidad de los derechos fundamentales. Esto ha generado espacios públicos donde se exigen garantías de la transparencia en los decretos y los actos administrativos sean reales. Agradecimientos a la audiencia. Queremos agradecer a todos y a todas ustedes por acompañarnos al conversatorio de la reforma a la salud el día 21 de agosto del 2025. En debate del aval fiscal, su interés, participación y disposición para informarse son fundamentales para fortalecer el control político, la transparencia y garantizar que las decisiones en materia de salud que correspondan las necesidades de la ciudadanía. La salud no es solo ausencia de enfermedad, es la fuerza que nos impulsa a vivir con esperanza, alegría y dignidad. Muchas gracias.